Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Anne-Marie, por estar aquí y darnos esta clase magistral de Anne-Laure Mach Alemón. Va a darnos justamente esta clase magistral que tiene que ver con la metodología de residuos sólidos urbanos en un marco de economía circular. Entonces justo es la evaluación de proyectos para la procesamiento, gestión de residuos sólidos urbanos en un marco de economía circular. Entonces, pues sin más, los dejo en manos de Anne Laure. En México en general me dicen Ana Laura Mascle, soy francesa, pero tuve la oportunidad de trabajar varios años en México y en particular trabajé varios años en el CEPEP, que es el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, que era un fideicomiso, porque no desapareció ahorita con la desaparición de varios fideicomisos. Era un fideicomiso que apoyaba la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda en todos los temas relacionados a capacitación en temas de evaluación socioeconómica de proyectos y también dictámenes de proyectos complejos y también todo el tema de elaboración de metodologías que apoyen entonces a las dependencias, a los municipios a poder evaluar sus proyectos de inversión, de infraestructura, en un enfoque de análisis costo-beneficio o evaluación socioeconómica, del cual entonces les voy a hablar hoy. Al día de hoy soy la directora ejecutiva del PIAPEM, que es un programa que nace realmente en 2007 como un programa del BID para el fomento de las asociaciones público-privadas, principalmente en los estados mexicanos. Es un programa que ha tenido bastante éxito y entonces al final de ese programa transformamos el PIAPEM más bien en un instituto de capacitación y en temas de infraestructura pública y asociaciones público-privadas. También muy orientado a compartir las mejores prácticas para mejorar los sistemas nacionales de inversión pública y de asociaciones público-privadas. Y justamente entonces en el marco de ese trabajo que estamos haciendo en el PIAPEM, estamos colaborando con la GIZ, que agradezco mucho por la invitación el día de hoy, de poder compartir ese trabajo que estamos realizando juntos desde 2019, donde justamente lo que estamos haciendo es intentar modernizar las metodologías de evaluación socioeconómica de proyectos para poder incorporar temas que honestamente voy a ser sincera, cuando me tocó escribir varias de las metodologías que están vigentes en México, de temas de evaluación socioeconómica de proyectos, no tenían tanta importancia, Entonces estamos hablando de los años 2008, entre 2008 y 2014, no le dábamos tanta importancia a esos temas que estamos intentando incorporar ahorita y que son principalmente temas relacionados a cambio climático, mitigación, adaptación, resiliencia al cambio climático también, temas de gestión de desastres naturales y de manera general temas de sostenibilidad, Y es verdad que hemos colaborado bastante con la GIZ, a ir revisando y modernizando esas metodologías, también con la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Y entonces es en ese marco que fuimos revisando la metodología de evaluación de proyectos de residuos sólidos urbanos, justamente con la idea de incorporar una lógica de economía circular.
Entonces, principalmente es de eso que les voy a hablar hoy, pero también para su interés, ¿no? Estuvimos realizando una metodología para transición energética, ¿no? Para edificios públicos, entonces que sea, ¿no? El uso de energías renovables o también programas de eficiencia energética, ¿no? Que se pueden adoptar a nivel de los edificios. También estuvimos trabajando con el BID en esa misma lógica, ¿no? De proyectos más sostenibles, a trabajar una metodología de calles completas, ¿no? Que tome en cuenta al final una movilidad, a la vez que la calle sirve para moverse, pero también sirve, ¿no? Al final como un lugar para estar y un lugar, ¿no? de convivencia. Y ahorita estamos también haciendo un trabajo para todo lo que es el sector agua, ¿no? Entonces, al nivel de agua y saneamiento, ¿no? Entonces, es como, no, justamente la idea es poder evaluar mejor los proyectos, ¿no? Y entonces, ¿no? Poder comparar alternativas, ¿no? Y poder demostrar, cuando es el caso, ¿no? Que proyectos como más sostenibles, más verdes, ¿no? Más incluyentes, pueden ser mejores que las opciones, ¿no? Clásicas o los proyectos clásicos que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar principalmente, ¿no? De esta metodología, ¿no? De residuos sólidos urbanos, ¿no? Pero, ¿no? Al final, el trabajo, vamos a decir, es como más amplio, ¿no? Esa lógica, ¿no? Entonces, como pueden ver, y aquí puse unas imágenes en mi presentación, ¿no? De manera general hay una evolución en el tipo de proyectos, ¿no? Que se están proponiendo y generando, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, en el sector, ¿no? De residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, tenemos como islas, ¿no? De separación de la basura, entonces un mayor, ¿no? Separación a la fuente que permite, ¿no? un reciclaje. Tenemos también la posibilidad, ¿no? de reciclaje de unos materiales, ¿no? Aquí están unas casas, ¿no? Que se construyen con residuos plásticos, pero hay ¿no? muchos tipos de potenciales reusos, ¿no? Y reciclajes de los residuos, ¿no? Y está también la posibilidad, entre otros tipos de aprovechamiento, waste to energy o, ¿no? Un aprovechamiento energético, entonces, de los residuos, ¿no? Y entonces, todos esos nuevos proyectos, ¿no? Que se están proponiendo, se deben poder evaluar, ¿no? Se deben poder evaluar y entonces comparar a proyectos como más clásicos, ¿no? Que no necesariamente ponía tanto acento sobre el tema de reciclaje, de aprovechamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos rellenos sanitarios como más clásicos, ¿no? Y de hecho, el problema que tenemos es que las metodologías, ¿no? Que teníamos, ¿no? No necesariamente permitían eso, ¿no? Entonces, por eso se están como revisando, ¿no? las metodologías para poder, ¿no? Entonces, comparar de manera más justa y evaluar de manera más justa las opciones y las alternativas de proyecto, ¿no? Entonces me van a decir, y tendrían razón, ¿no? Porque ese tema, ¿no? Finalmente en un foro más orientado a financiamiento verde e incluyente, ¿no? Es que al final, para poder atraer, ¿no? Mayores, ¿no? mayor financiamiento, necesito poder tener mejores proyectos, ¿no? Y proyectos más verdes
y más incluyentes, ¿no? Entonces, necesito mejorar los sistemas, ¿no? De identificación, formulación, preparación y evaluación, ¿no? De los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, esta es la lógica de por qué, ¿no? De una manera me pidieron al día de hoy, ¿no? Venir a hablarles de ese tema, ¿no? Entonces, si me permiten, ¿no? Pueden hacer sus preguntas, ¿no? Por el chat. Potencialmente, ¿no? Más bien las contestaré más, ¿no? Al final. Entonces, les dejaré, ¿no? Dejaré un tiempo, ¿no? Que está previsto para poder contestar. Y entonces voy a proseguir con la presentación, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Les voy a hablar de un método al final, ¿no? De evaluación, ¿no? De los proyectos de inversión, pero que justamente tiene como el enfoque de ir midiendo, ¿no? No solo al final los impactos como directos de los proyectos, ¿no? De inversión, pero también los impactos que se llaman como externalidades, ¿no? Entonces, los impactos que puede tener, ¿no? Los proyectos, ¿no? Sobre el medio ambiente, ¿no? Y entonces, la lógica de evaluación socioeconómica de proyectos, al contrario de una evaluación privada o financiera, ¿no? Permite tomar impactos, ¿no? Que no necesariamente, ¿no? Se tomen en cuenta en una evaluación financiera y que son importantes, ¿no? Entonces, en México, de hecho, la evaluación socioeconómica de proyectos hasta se requiere por ley, ¿no? La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Federal, ¿no? En su artículo 34, dice que para la programación, entonces, de los recursos, ¿no? Destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias no deberán presentar a la Secretaría de Hacienda, ¿no? En este caso, una evaluación que llamaron costo y beneficio, ¿no? De los programas y proyectos de inversión. Alors, esa evaluación a veces se llama costo y beneficio, a veces se llama evaluación socioeconómica, se llama a veces hasta evaluación económica, ¿no? Puede tener diferentes nombres, pero al final es la misma lógica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque, ¿no? De esta evaluación? El enfoque de esta evaluación es poder medir, ¿no? Si los programas y proyectos de inversión que se están proponiendo generan un beneficio neto para la sociedad. Entonces, que los beneficios generados por esos proyectos para la sociedad son mayores que sus costos, ¿no? Esa es como la idea. Y como ven, está ya planteado, ¿no? En la ley. Alors, no significa que ese enfoque sea el único análisis interesante, ¿no? Que se tenga que llevar a cabo para garantizar que, ¿no? El proyecto vaya a ser verde, incluyente y sostenible, ¿no? De hecho, esa evaluación se nutre, ¿no? de varios otros como estudios, ¿no? Que estudios de demanda, estudios técnicos, legales, ambientales, sociales también, ¿no? Y de hecho, ¿no? Lo que estamos diciendo es que es un estudio útil, ¿no? Pero claramente no es el único estudio, ¿no? Que me permita garantizar que un proyecto sea sostenible, ¿no? Y como lo saben, al final, ¿no? Yo necesito en una silla tener 4 patas, ¿no? Si no se cae la silla, ¿no? Es igual para un proyecto de inversión, ¿no? Necesito evaluar varias dimensiones, ¿no? Para que el proyecto funcione. Y esa es la lógica con la evaluación, ¿no? Socioeconómica, es una de las patas, ¿no? Que tengo que ¿no? Tener a mi silla. Ok, entonces nosotros vamos a ver un poco
¿qué información, ¿no?, nos puede dar esa evaluación? ¿Qué ventaja tiene, ¿no?, sobre una evaluación privada? ¿Y por qué me puede apoyar, ¿no?, al final a ¿no?, orientar el financiamiento de proyecto, que sea presupuestario, que sea privado, ¿no?, en la dirección, ¿no?, de ir apoyando proyectos, ¿no?, más sostenibles, verdes e incluyentes, ¿no? Entonces, para entender un poco lo que es una evaluación socioeconómica, y estoy segura que varios de ustedes conocen, ¿no?, ese concepto, es interesante oponerlo a lo que es una evaluación privada, ¿no? Cuando hago una evaluación privada, en general lo hago del punto de vista, ¿no?, del dueño del proyecto, ¿no?, que puede ser una dependencia, puede ser un privado, ¿no? Pero voy a tomar en cuenta, ¿no?, los ingresos y los costos del proyecto, ¿no? Pero al final a valor de mercado, ¿no? Así, sencillamente. Cuando estoy haciendo una evaluación socioeconómica, lo que estoy buscando son los efectos, ¿no?, que genera el proyecto, pero sobre la sociedad. Y puede haber diferencia, ¿no? Puede haber diferencia a nivel de los costos, ¿no?, del proyecto. ¿Por qué? Porque en una evaluación privada los costos los voy a tomar a precio de mercado, al precio que al final tengo que pagar. Pero eso, como lo saben, no necesariamente refleja el valor que tiene para la sociedad los recursos que se están usando, ¿no? Entonces, aquí les ponía, por ejemplo, el costo del combustible, ¿no?, usado para el transporte de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Pues en un proyecto privado, ¿no?, en la lógica privada, yo voy a tomar el precio de ¿no?, del diésel, ¿no?, que se está consumiendo, o del gas que se está consumiendo, ¿no? No obstante, socioeconómicamente, tendría que tomar en cuenta que adicionalmente, ¿no?, al costo de producción, transporte, distribución de ¿no?, de este diésel, también hay costos relacionados a la contaminación que puede generar su consumo, y también a las emisiones, ¿no?, de gases de efectos invernaderos, ¿no?, que van a estar relacionadas, ¿no? Entonces, aquí empiezan a entender, ¿no?, por qué puede llegar a diferir, ¿no?, una evaluación privada de una evaluación, ¿no?, socioeconómica, ¿no? También a nivel de los beneficios puede haber bastante diferencia, ¿no?, entre, ¿no?, los beneficios, ¿no?, de un proyecto de un punto de vista privado versus los que no se tienen de un punto de vista social. Por ejemplo, si yo tomo el ejemplo, imagínense un municipio, ¿no?, que está ¿no?, financiando un relleno sanitario, ¿no? Lo más probable, si es además un relleno sanitario clásico, ¿no?, sin mucho, ¿no?, aprovechamiento ¿no?, de reciclaje y aprovechamiento energético y otros tipos de cosas, lo más probable es que sea por costo, ¿no?, que no tenga tal cual ingresos, ¿no?, relacionados a esa actividad. ¿Quiere decir que no tenga ingresos, que sea un proyecto que no tenga beneficios? No. Sabemos, ¿no?, que del hecho de tener un relleno sanitario, ¿no?, en particular controlado, ¿no?, vamos a generar beneficios para la sociedad, ¿no?, porque no vamos a disminuir los riesgos de contaminación del agua, del suelo, y todo esto tiene consecuencias, ¿no?, en términos de disponibilidad de agua para el consumo, de salud para las personas, ¿no? Entonces, ven cómo, ¿no?, donde empieza, ¿no?, a haber diferencias entre una evaluación privada y una evaluación socioeconómica. Una evaluación socioeconómica realmente al final me debe poder medir, ¿no?, el bienestar que tiene la sociedad, ¿no?, de que se realice un proyecto.
Y entonces es donde es bastante importante, ¿no?, lograr poco a poco, ¿no?, meter más el acento y medir más, ¿no?, los impactos que están relacionados a contaminación, ¿no?, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, para poder, ¿no?, entonces comparar otra vez las alternativas de inversión de manera más justa, ¿no? Entonces, como les decía, el tema de evaluar correctamente los proyectos es un tema bastante importante, ¿no?, para el financiamiento. Entonces, retomé unas citas, ¿no?, del Banco Mundial, del BID, ¿no?, para demostrar eso, ¿no? Por ejemplo, en el Banco Mundial, ¿no?, en 2017 dice, ¿no?, la inversión en infraestructura se basa en proyectos sólidos, ¿no?, y bien diseñados, ¿no?, que puedan ser respaldados con seguridad por los gobiernos y los inversionistas del sector privado, ¿no? Entonces, para poder atraer inversionistas del sector privado, necesitamos que los proyectos sean sólidos, bien diseñados y bien evaluados, ¿no? Sin embargo, a nivel mundial, los proyectos con tales características son escasos, ¿no? Entonces, y eso es algo que he escuchado varias veces, ¿no?, de decir, al final, un proyecto bien pensado, bien evaluado, bien preparado, encuentra financiamiento. Y muchas veces lo que no tenemos justamente, ¿no?, son proyectos donde tomamos el tiempo suficiente, ¿no?, para prepararlo bien, ¿no? De hecho, el BID dice algo similar, dice, identificamos la preparación adecuada de proyectos como uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de infraestructura sostenible y eficiente en la región. Entonces, ¿dónde está el problema, ¿no?, para hacer infraestructura como sostenible, desarrollar infraestructura sostenible y eficiente? En la preparación y entonces la evaluación adecuada de proyectos. Y es verdad que cuesta, digo, todos lo saben, cuesta preparar bien proyectos en tiempo y costo. Puede llegar, ¿no?, estiman que podrían costar entre 5 y 10%, ¿no?, de la inversión de los proyectos, según los proyectos. No obstante, el BID en una publicación reciente evalúa que el ahorro potencial, ¿no?, de costos por las ineficiencias, ¿no?, relacionadas a una preparación insuficiente de los proyectos. Entonces, lo que yo me puedo ahorrar al final si lo hago mejor, ¿no?, representa alrededor de 1% del PIB, ¿no?, del PIB, lo que es 30% de la inversión pública en infraestructura. Entonces, aquí pueden ver directo, ¿no?, un retorno importante, ¿no? Gasto 10%, ¿no?, pero me ahorro 30%, ¿no? Entonces, al final, ¿no?, es una actividad que puede ser sumamente rentable, ¿no? La receta comparte, ¿no?, esa lógica, ¿no? Han lanzado justamente un diplomado para preparar a la gente a la preparación de proyectos de inversión exitosa, reconociendo la importancia, ¿no?, justamente de la preparación y evaluación de proyectos, ¿no?, para hacerlo mejor, ¿no?, y hacer, ¿no?, tener proyectos más atractivos a proponer, ¿no?, al sector financiero y entonces facilitar, ¿no?, el financiamiento de proyectos. De hecho, entonces es en el marco, ¿no?, de esta colaboración, ¿no?, que tenemos con GIZ México y en particular en el marco del programa Felicity, ¿no?, que se dieron cuenta que para poder apoyar a las ciudades, ¿no?, para elaborar e implementar proyectos de infraestructura, ¿no?, bajo en carbono, una de las maneras era de mejorar las metodologías de evaluación socioeconómica de proyectos, ¿no?, que recomendaban usar, ¿no?, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ir mejorando, ¿no?, entonces de la calidad de los proyectos, ¿no?, que se están proponiendo. Y en el caso de residuos sólidos urbanos,
debo decir que yo había participado en su momento, entonces en 2008, a elaborar una primera metodología, ¿no?, de evaluación socioeconómica de proyectos. No obstante, honestamente, no estaba en un enfoque de economía circular, ¿no? Entonces, ahorita no estuvimos dando un paso, ¿no? Nada es perfecto, pero dando un paso para poder mejorar, ¿no?, esa metodología, ¿no? Entonces, ¿cómo se define en ese caso la economía circular? Se define como un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, realmente está esa idea de a la vez reducir, ¿no?, la cantidad de residuos, de reusar y reciclar, ¿no? Al final, ¿no?, de poder al final reutilizar, ¿no?, esos materiales y también, ¿no?, al final con lo que, ¿no?, se genera de todas maneras de residuos, intentar adicionalmente aprovecharlos, ¿no?, para que realmente la proporción que se vaya, ¿no?, desechando sea, ¿no?, mucho menor. Entonces, para eso, lo que hicimos, ¿no?, en esta metodología, primero, es replantear un poco la tipología de proyectos, ¿no?, tomando en cuenta justamente que había nuevos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, ha tomado mucho más importancia el tema de programas para la minimización, el reuso, la separación y reciclaje, ¿no?, de residuos, ¿no?, que antes. También, entonces, ¿no?, hay programas, ¿no?, que se proponen de sustitución, ¿no?, de camiones recolectores por camiones más eficientes, ¿no? También hay temas de ampliación, ¿no?, de la cobertura de servicios de recolección, ¿no?, en las zonas donde no funcionaba bien o no estaba suficientemente cubierto, ¿no? También se proponen proyectos a nivel de estaciones de transferencia, ¿no?, en la idea de ir minimizando, ¿no?, los costos de transporte, también igual, ¿no?, con vehículos, ¿no?, más y más eficientes, ¿no? También, y ese es bastante importante, y hay ejemplos recientes en México, ¿no?, de instalaciones de plantas de aprovechamiento. Ahora, hay diferentes tipos de aprovechamiento, ¿no? Estoy segura que hay gente mucho más especialista que yo, ¿no?, en esos temas, pero no que sea compostaje, biometanización, tratamiento térmico, ¿no? Aquí digo, la metodología es una metodología de evaluación socioeconómica de proyectos, no entra en los detalles técnicos de qué tipo de tratamiento sería mejor, ¿no? Da herramientas para poder comparar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y finalmente también, ¿no?, construcción de rellenos sanitarios, ¿no?, potencialmente igual a ese nivel con aprovechamiento del biogás, ¿no? Y finalmente, quizás también recuperación, ¿no? Eso es importante también de pensar a qué pasa ya una vez, ¿no?, el relleno llegado a su vida útil, ¿no? Entonces, no, ese fue el primer planteamiento de esta metodología, de ver de manera mucho más amplia la tipología de proyectos, ¿no? Lo que plantea también esa metodología que es interesante es que, siendo un ciclo, proyectos en unas etapas del ciclo pueden ahorrar costos en otras etapas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si estoy haciendo un programa de minimización, ¿no?, reuso y separación, ¿no?, de la basura, ¿no?, pues voy a tener costos adicionales para poder instalar, ¿no?, no sé, los sistemas de reciclaje, ¿no?, que la gente va a potencialmente tener un
un tiempo adicional, ¿no? Que va a tener que dedicar a la separación, ¿no? Entonces hay costos. Pero eso me va a permitir que, ¿no? Al final, una mayor cantidad de los residuos, ¿no? Sea aprovechado y entonces no necesariamente vaya, ¿no? Entrando al sistema. Entonces, toda la capacidad que voy a tener que instalar y los costos que voy a tener que incurrir, ¿no? Al nivel del transporte y de la disposición final, ¿no? De los residuos sólidos, va a disminuir. Entonces, aquí hay un tema, ¿no? Yo tengo un proyecto, ¿no? Que está, ¿no? Al principio del ciclo y empieza a generar efectos, ¿no? En el resto del ciclo. Y yo puedo tener ahorros, ¿no? A lo largo de todo el ciclo y potencialmente también necesidades de inversiones o reinversiones menores, ¿no? A lo largo del ciclo. Entonces, eso es algo también que, ¿no? Introduce bastante la metodología y que es un tema que es interesante, ¿no? Otro tema que se está tratando en esta metodología es que efectivamente, primero intentar, ¿no? Proponer medidas para medir, ¿no? Y lo que llamamos cuantificar, pero también valorar, ¿no? Quizás eso para los que no conocen bien el enfoque de costo-beneficio, al final la lógica es poder traducir todo en una unidad monetaria, ¿no? Para poder realmente sumar los costos y los beneficios, ¿no? Entonces, todo el trabajo está hecho para llegar hasta un valor, ¿no? De los beneficios y de los costos, ¿no? Y muchas veces hay unos beneficios, y quizás el más no, claro en ese caso es el ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero, que en el mejor de los casos se cuantificaban, ¿no? Pero no se llegaba necesariamente a valorar. De hecho, en la metodología anterior solo se mencionaba ese tema, pero no, ni se hablaba realmente de incorporarlo tal cual, no estaba como nada más identificado, ¿no? Alors, claramente, para poder medir ese impacto, necesito un precio, ¿no? Y aquí entra todo el debate, ¿no? De cuál debe ser, ¿no? El precio social de carbono. De hecho, México en sí no tiene, o por lo menos la unidad de inversiones, no tiene tal cual un valor no oficial, ¿no? Del carbono, lo cual es un problema porque yo entiendo que es un tema complejo y entiendo que es un tema complejo meterle un valor, pero al mismo tiempo el hecho de no ponerle valor, ¿no? Está empezando a complicar todavía más las cosas, ¿no? Entonces yo diría que hay urgencia de ponerle valor, aunque nos equivoquemos algo, ¿no? En el valor que se necesitaría poner, ¿no? Entonces, eso nos permitiría realmente, ¿no? Poder incorporar ese beneficio y valorarlo, ¿no? Hay otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, pues si yo tengo una disposición inadecuada de los residuos o si yo tengo un tiradero a cielo abierto, no voy a generar molestias, ¿no? Ruido, fauna nociva, impacto visual, ¿no? Y es verdad que puede llegar a ser de difícil, ¿no? Cuantificación y valoración. Bueno, no obstante, existen, ¿no? Métodos, ¿no? De valoración de impactos ambientales y de esos tipos de impactos que pueden usarse para intentar aproximar, ¿no? Ese valor, que sea a través, ¿no? ¿no? Del impacto que pueden tener esas molestias, ¿no? En el precio de los terrenos, ¿no? Y entonces si viene a mejorar mi proyecto, viene, ¿no? Mejorar ese valor inmobiliario. O también a través de la disposición a pagar, ¿no? Que la gente tiene para que, ¿no? Esa situación se mejore, ¿no? Claramente puede llegar a ser sigue siendo de difícil cuantificación y valoración, en particular si yo tomo en cuenta, ¿no? Que el presupuesto que tienen las dependencias para preparar sus proyectos, y muchas veces aquí estamos hablando en residuos sólidos de proyectos a nivel
municipal o intermunicipales. Esas técnicas pueden llegar a ser algo costosas, ¿no? O complicadas, ¿no? Y es verdad que adicionalmente hay otros beneficios que son quizás de todavía más difícil, ¿no? Valoración, como pueden ser ¿no? los efectos que yo comentaba de contaminación, ¿no? De agua, de aire, del suelo. Entonces aquí nos caímos un poco con un tema, porque es verdad que en particular los proyectos de disposición, ¿no? De los residuos sólidos, muchas veces los beneficios no eran de complicada valoración, ¿no? Cuantificación y valoración, ¿no? Y entonces, no, al final lo que hacíamos, ¿no? Era usar una técnica, ¿no? Que se llama de análisis costo-eficiencia. Alors, no podíamos usar tal cual un análisis costo-beneficio, porque el análisis costo-beneficio, por definición, realmente no logra valorar los costos y los beneficios y los compara, ¿no? Entonces, no lográbamos hacer eso. Entonces, usábamos, ¿no? Análisis costo-eficiencia. La lógica del análisis costo-eficiencia, que hasta está definido, ¿no? También en la normatividad que tiene, ¿no? La Secretaría de Hacienda, compara alternativas, ¿no? Pero compara alternativas que de una manera generan los mismos beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, se evaluaban, ¿no? La construcción de un relleno sanitario regional, comparando, ok, hago un relleno sanitario regional versus hago 3 rellenos municipales, ¿no? Y entonces, aquí, ¿no? Los beneficios en sí eran muy similares porque se lograba, ¿no? Disponer la misma cantidad de residuos sólidos, ¿no? No obstante, los costos variaban, ¿no? Precio de terrenos, costo de transporte, ¿no? Entonces lográbamos comparar así, ¿no? Ok, pero ¿cómo lo hago en ese caso si quiero comparar un relleno sanitario tradicional, ¿no? Clásico, y no un waste to energy, ¿no? Los dos, de una manera, tienen la lógica de poder disponer de los residuos, ¿no? Entonces, disponer de manera como más adecuada que lo que es en general la situación sin proyecto, que la situación sin proyecto, bastante común en México, son tiraderos a cielo abierto, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Entonces, los dos, en comparación a la situación sin proyecto, tienen beneficios, ¿no? Pero estos beneficios, como comentaba anteriormente, de reducción de la contaminación, del agua, del aire, reducción de las molestias, son de difícil cuantificación y valoración. No obstante, tampoco tienen los mismos beneficios, ¿no? Porque en el caso de, ¿no? La planta de tratamiento térmico, adicionalmente, no voy, por ejemplo, a generar energía eléctrica, y esa energía eléctrica también trae beneficios, ¿no? Alors, muchas veces en la lógica privada me van a decir los beneficios de la energía eléctrica es el valor de venta, ¿no? Y esa es una lógica privada, no funciona en la lógica socioeconómica, ¿no? En la lógica socioeconómica, los beneficios de la energía, ¿no? Generada por una planta de tratamiento térmico es el ahorro de costo, ¿no? Que voy a tener del hecho que se va a sustituir otra fuente de generación, ¿no? Que muchas veces no va a ser más costosa, ¿no? Entonces, la lógica, ¿no? De la evaluación de los proyectos de energía socioeconómica es así, ¿no? Si yo genero con esa planta, ¿no? ¿no? De tratamiento térmico, que en general, ¿no? Tiene una serie de costos, ¿no? Pero me permite, ¿no? Ahorrarme, ¿no? La generación por otro medio, y la generación marginal en México es relativamente costosa, ¿no? Que sean
¿no? Plantas térmicas de carbono ¿no? Centrales, ¿no? de ciclo combinado. Costosa en términos de costos para la CFE o para el productor, pero también, ¿no? Costosas en términos, ¿no? de contaminación y emisiones, ¿no? de gases de efectos invernadero. Entonces, como ven, ¿no? Al final, ¿no? esa planta de tratamiento térmico versus mi relleno sanitario no tienen los mismos beneficios, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esa metodología, y de hecho aplica a otros proyectos, es proponer un indicador, ¿no? que tome en cuenta, ¿no? que puedan esos proyectos generar algunos beneficios, ¿no? diferentes que yo puedo medir. Entonces, aquí vamos a comparar los proyectos sobre la base, ¿no? del valor presente de los costos, pero menos el valor presente de los beneficios que se pueden medir, ¿no? Entonces, justamente ese fue el tipo de análisis, ¿no? que fuimos añadiendo, ¿no? Entonces, ¿no? a la metodología, que nos permite en particular, en ese caso de la planta de tratamiento térmico, ¿no? tomar en cuenta el valor presente de los costos que tendría, pero también neto, ¿no? del beneficio, ¿no? por la generación de esa energía eléctrica, ¿no? Y también entonces, ¿no? la reducción de emisiones, ¿no? relacionada, ¿no? a esa generación que me voy a ahorrar, ¿no? esa medida más costosa, ¿no? Entonces, ¿no? Porque esos beneficios, siendo posible valorarlo, entonces no me permite comparar, ¿no? esas dos alternativas. Ahora, cuando yo puedo directamente medir los beneficios, y hay unos proyectos en los cuales es factible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una instalación de una estación de transferencia, pues realmente yo puedo ir midiendo el ahorro en costo, ¿no? que eso representa, ¿no? tomando a la vez el ahorro, ¿no? en el costo, ¿no? realmente de producción, de generación ¿no? y de distribución del diésel, ¿no? que dejo de consumir, pero también, como les estaba diciendo, ¿no? en la medida del posible, también midiendo, ¿no? el ahorro en costos de contaminación, ¿no? y de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, seguimos como en la lógica, ¿no? de una evaluación socioeconómica, ¿no? En ese caso, si yo puedo medir todos los beneficios, yo voy a poder realmente, ¿no? hacer lo que se llama un análisis costo-beneficio, ¿no? Estamos en el primer caso aquí, ¿no? donde yo voy a poder medir el valor presente neto, ¿no? del proyecto, siendo el valor presente neto, ¿no? la suma, ¿no? de los beneficios menos los costos, pero descontados, ¿no? y traídos todos a un mismo año, ¿no? para poder compararlos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese fue un aporte bastante importante, ¿no? Este análisis costo-eficiencia modificado, ¿no? Es un aporte bastante importante de la metodología, ¿no? Que de hecho no puede tener otras aplicaciones, ¿no? Estamos estudiando ahorita el caso de plantas de tratamiento de agua, ¿no? residuales, y es lo mismo, ¿no? Hay plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Donde ahorita hay aprovechamiento, ¿no? energético, ¿no? y otras que no, y donde no necesariamente siempre hay un reuso, ¿no? Entonces, es un poco el caso, ¿no? ¿Cómo comparo una planta de tratamiento de aguas residuales sin aprovechamiento con una con aprovechamiento, ¿no? ¿Cómo no las estoy analizando? Entonces, esa fue como no un aporte que puede ser interesante hasta para, ¿no? como lo decía, para otros sectores, ¿no? Otro
otro indicador, ¿no?, que estamos proponiendo añadir como complementar, ¿no?, para complementar los indicadores clásicos, ¿no?, que se están usando ¿no?, en la evaluación socioeconómica de proyectos, es también ese famoso indicador del costo marginal de abatimiento, ¿no?, de los gases de efectos invernadero, ¿no? La idea, ¿no?, es realmente tener, está muy relacionado, de hecho, al otro indicador que estaba comentando, pero esta vez es el costo neto de los beneficios que yo puedo valorar, pero por tonelada, ¿no?, métrica de CO2, ¿no?, que se logra reducir con el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la planta de tratamiento térmico que yo decía, ¿no?, yo estaría tomando el valor presente de los costos menos el valor presente de los beneficios que yo puedo valorar sin tomar en cuenta el de reducción de emisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, por ese tema de la generación de energía eléctrica que les estaba comentando. Alors, muchas veces se toma privadamente, se tendría que tomar en una lógica socioeconómica, pero dividido por, ¿no?, las toneladas, ¿no?, de CO2 o de gases de efectos invernadero, ¿no?, que se logra reducir, ¿no? Entonces, ese indicador me permite también, es interesante porque me permite también, ¿no?, comparar, ¿no?, las diferentes alternativas. De hecho, aquí tienen una curva, ¿no?, que nos fue calculada, ¿no?, en su momento por el INE en 2010, ¿no?, para México, que daba, ¿no?, calculaba el costo marginal de abatimiento ¿no?, de diferentes medidas, ¿no?, posibles. Y es interesante porque hay unas medidas, ¿no?, que tienen hasta costo de marginal de abatimiento negativo, ¿no? En particular, los proyectos en general de eficiencia energética, ¿no?, algunos cogeneraciones, el cambio de las ¿no?, de luminarias, por ejemplo, tienen costos marginales de abatimiento negativos. ¿Qué significa eso? Significa que son proyectos que, aunque no le tomen en cuenta el beneficio por reducción de emisiones, ¿no?, son rentables, ¿no? Son proyectos de los cuales el valor presente de los beneficios es mayor que el valor presente de los costos. Siendo, ¿no?, en ese caso no se valora, ¿no?, el beneficio por reducción de emisiones, ¿no?, porque se deja de lado, ¿no?, en esa la lógica de este indicador, ¿no? ¿Ok? Entonces, todavía al día de hoy hay varias medidas, ¿no?, en México y en muchos países, ¿no?, que tienen costo de marginal de abatimiento negativos, ¿no? En el sentido, son medidas que son rentables independientemente del beneficio por reducción de emisiones de GEI. Al contrario, hay otros tipos de medidas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita se está hablando mucho de como sistemas de eólicos, ¿no? Que son proyectos que no necesariamente tienen costos marginal de abatimiento, ¿no?, negativos, en el sentido, ¿no? Siguen siendo los costos mayores que los beneficios si no se toma en cuenta, ¿no?, el beneficio por reducción de emisiones de GEI. Ya una vez que tomo en cuenta también el beneficio por reducción de emisiones de GEI, ¿no?, se puede muy bien revertir, ¿no?, el resultado y ser rentables, ¿no? Ok, entonces pensamos que, digo, no, ya es tiempo para que también se vayan, ¿no?, metiendo esos tipos de indicadores, ¿no?, al Sistema Nacional de Inversiones, ¿no?
Ok, también digo, ¿no? Un tema que estamos trabajando ahorita más, ¿no? Es todo el tema adicionalmente a, ¿no? Los efectos de mitigación, ¿no? Del cambio climático. Es viendo temas, ¿no? De adaptación y resiliencia, ¿no? Entonces, ver cuáles son los impactos del cambio climático, ¿no? Sobre, ¿no? Al final los proyectos, pero en las dos dimensiones, ¿no? A la vez en términos de impactos repentinos, ¿no? Como desastres, inundaciones, tormentas, ¿no? Mayores, pero también cómo modifican los comportamientos, ¿no? De la gente, ¿no? Como le decía, estamos viendo ahorita el tema de agua, y en el tema de agua es muy claro, ¿no? A tener, ¿no? El cambio climático tiene impactos a la vez sobre la oferta, ¿no? De agua y las fuentes de agua que son disponibles, pero a la vez sobre la demanda, ¿no? Van a modificar los patrones de consumo, ¿no? A temperaturas más altas, ¿no? Potencialmente la gente va a ir incrementando, ¿no? Su consumo de agua, ¿no? Entonces, todo esto es también son temas, ¿no? Que poco a poco se están, ¿no? Trabajando para ir incluyéndoles y entonces modificando, ¿no? La manera como estamos evaluando los proyectos, ¿no? Para tener entonces proyectos como más verdes, ¿no? Y también entonces como más influyentes, ¿no? Alors, claramente, digo, una metodología es una guía, ¿no? De apoyo, no puede resolver todo, ¿no? Por ejemplo, era muy difícil cubrir todos los tipos de proyectos, ¿no? Que se pueden ir generando, ¿no? En el tema de residuos sólidos, ¿no? Otra vez aquí era más dar herramientas, ¿no? Que permiten apoyar la evaluación, ¿no? Y también algo muy importante es que las metodologías, ¿no? Dan elementos de reflexión para la evaluación de proyectos, ¿no? Pero no se deben nunca aplicar al pie de la letra, ¿no? En el sentido que cada proyecto tiene su especificidad, ¿no? Cada proyecto merece, ¿no? Un análisis específico, ¿no? Va a depender del contexto y en particular de qué problemática, ¿no? Genera el proyecto, ¿no? Entonces, eso siempre, ¿no? Insisto mucho en eso porque hay un poco la tendencia de pensar que es un libro de receta y que si se aplica la receta no va a funcionar. Y no, ¿no? Es como necesito reflexionar, ¿no? Sobre cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué quiero que se, no, digo, independientemente del tema, ¿no? De cómo se pueden ir mejorando, ¿no? Las metodologías de evaluación y a qué sirve la evaluación socioeconómica de proyectos, ¿no? Lo que realmente quiero que se lleven, ¿no? de esta charla, ¿no? Al final, es la importancia, ¿no? De ir preparando, ¿no? Y evaluando los proyectos de mejor manera, ¿no? Al final, si queremos, ¿no? Realmente una reactivación económica, ¿no? A través, ¿no? De proyectos como más sostenibles, ¿no? Pues también tenemos que tomar el tiempo de prepararlos bien, ¿no? Y de evaluarlos correctamente, ¿no? Y de demostrar, ¿no? Al sector privado, pero también al final, ¿no? A los decidores públicos que son proyectos que valen la pena, ¿no? Entonces, esa es como, ¿no? La idea, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tenemos algo de tiempo, ¿no? Para preguntas, ¿no? Entonces, no sé si ya había en el chat o... Ya hay preguntas, Ana Laura, ya hay preguntas y algunas muy interesantes.
Por ejemplo, aquí una de ellas que tiene que ver como, bueno, es suena, es un poco pregunta, propuesta, dice sobre el análisis costo-eficiencia modificado, dice, al incluir la ponderación de beneficios, este otro indicador propuesto, el que tú nos presentabas ahora, como este indicador del costo marginal, por ejemplo, de reducción de emisiones, ¿sería conveniente que la comparativa se diera y se llamara BPN equivalente, es decir, valor presente neto equivalente? Es una pregunta. Alors, sí existe, ¿no? De hecho, este concepto de valor presente neto equivalente. Lo que permite es comparar en particular proyectos que tienen duraciones o alternativas que tienen duraciones de vida muy diferentes, ¿no? Entonces, es un concepto que ya existe. Aquí hicimos la elección de presentarlo como un costo-eficiencia, reconociendo muchas veces que el beneficio principal al final, ¿no? De los proyectos de rellenos sanitarios, porque el beneficio principal de un proyecto de relleno, de planta de tratamiento térmica, ¿no? No es la generación de electricidad, ¿no? Muchas veces los ingresos, ¿no? Que se podrán lograr, ¿no? Por esa generación o hasta midiéndolo como beneficio social, no pagaba por todos los costos, ¿no? Y necesitaba un subsidio público, ¿no? Muchas veces esos proyectos se financian, ¿no? A la vez por un gate fee, ¿no? Pagado por el municipio, ¿no? Y por los ingresos, ¿no? De la venta ¿no? de la energía, ¿no? Pero muy honestamente, digo, igual si es compostaje, igual, permite reducir, ¿no? Al final el pago que tendrá que hacer el municipio, ¿no? Pero no permite en general ser autofinanciable, ¿no? Entonces, por eso escogimos presentarlo de una manera como un CAE, porque el beneficio principal al final de una planta de tratamiento térmico sigue siendo la disposición correcta de los residuos sólidos, ¿no? Sigue siendo que en comparación a la situación sin proyecto, ¿no? Se reducen los riesgos de contaminación, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, por eso no se presentó tal cual como por la lógica de valor presente neto, ¿no? Que realmente está más en una lógica de proyectos de los cuales los beneficios que podemos valorar son mayores que los costos, ¿no? Eso es un poco, esperando que eso conteste tu pregunta, Arturo. Muchas gracias, Ana Laura. Y hay otra pregunta más por aquí. Y bueno, antes de esa otra pregunta más, tú comentabas de que, bueno, finalmente todo este esfuerzo de generar esta metodología es con el propósito de hacer evaluaciones más comprensivas, ¿no? De los proyectos que estamos proponiendo y sobre todo que reconozcan distintos aspectos que estos tienen. A veces, digamos, seguramente puede ser un poco complicado lograr conciliar visiones, ¿no? Digo, sobre todo tomando en cuenta tu experiencia de donde tú estás haciendo parte de este trabajo, que es en esta asociación que está ayudando, asesorando o acompañando la creación de asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, estas dos perspectivas, ¿no? Esta evaluación privada por un lado, pero también por otro lado la evaluación socioeconómica. Los dos son importantes, ¿no? Digo, al final, siempre yo digo, la evaluación socioeconómica, la idea es verificar que el proyecto tiene sentido, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Y entonces que vale la pena hacerlo y que al final es un proyecto, ¿no? Que vaya generando más beneficios que costos, ¿no? Para la sociedad. Ya después de eso, hay otra pregunta, ¿no? Que te tienes que hacer, es de una manera quién gana y quién pierde, ¿no? Y en particular, si de un punto de vista de un privado, ¿no? Que podría estar realizando ese proyecto, si los ingresos que puede lograr, ¿no? Obtener son mayores que sus costos, ¿no? Si es el caso, bueno, estamos en el mejor de los casos, ¿no? Donde al final el proyecto es autofinanciable y normalmente se debería dar, ¿no?
yo digo normalmente porque en la realidad muchas veces hay proyectos que tienen potencial, ¿no?, de ser autofinanciables, pero por una razón u otra lo hace el sector público o no se hacen, ¿no?, porque necesitan a veces también de apoyo, ¿no?, por parte del sector público, ¿no?, que pueden ser facilitar terrenos, ¿no?, permisos, ¿no?, y entonces o dar algún tipo también potencialmente de garantías para algunos riesgos, ¿no? Entonces, no, esa es como la idea. Pero también muchísimos de los proyectos, y de hecho en el caso de residuos sólidos es el caso, muchísimos de los proyectos no son autofinanciables, ¿no? Significando que aunque sean rentables socioeconómicamente, un privado no se va a instalar a hacerlo, ¿no? Y va a necesitar recibir algún pago, ¿no?, por parte del Estado, ¿no? Y es donde podemos tener APPs, ¿no?, asociaciones público-privadas, donde el privado puede recibir diversas fuentes de ingreso, ¿no? Una por parte, ¿no?, del sector público, ¿no?, a través, por ejemplo, un gate fee o cobrando al usuario es menos común, ¿no?, en el caso de residuos sólidos, pero hay unos países donde se hace más. Y después recibir otros tipos de ingresos, ¿no?, por el reciclaje que está haciendo o por el aprovechamiento energético. Y es combinando esas dos fuentes de ingresos, ¿no?, que el proyecto puede llegar a ser rentable para él, ¿no? Y es aquí entonces donde el sector público se tiene que preguntar qué es mejor, ¿no?, que lo haga el privado, ¿no?, de esta manera, ¿no?, a través de una asociación público-privada, o que más bien, ¿no?, sea un organismo público, ¿no?, que lo esté haciendo, ¿no? Entonces aquí es como ese análisis complementario, ¿no?, de saber si me conviene o no esta modalidad de APP, ¿no? Pero aquí son tres análisis diferentes, ¿no? Es a la vez la rentabilidad socioeconómica, el tema de saber si con los ingresos que se generan un privado puede, ¿no?, al final hacer el proyecto, y después saber si me conviene hacerlo con esa modalidad de asociaciones público-privadas, ¿no? Muchas gracias, Ana Laura. Y bueno, en ese sentido, digo, si bien ahorita nos has comentado que esta metodología es una metodología para evaluar proyectos que ya fueron estructurados y demás, nos preguntan si tú sugerirías seguir utilizando la metodología desarrollada por el CEPET de la Secretaría de Hacienda para elaborar los proyectos. O sea, si sigue o si hay alguna actualización que tú sugieras justamente para la preparación de los proyectos. Attendez, hay muchas. Digo, en la página del CEPET, yo creo que hasta están las dos, ¿no? Está la primera que habíamos hecho en 2008 y está la nueva, ¿no?, metodología, ¿no?, de 2019, ¿no? Esas metodologías no son metodologías para la preparación, ¿no?, de proyectos, ¿no? Más bien son metodologías para evaluar, ¿no? No obstante, el proceso de evaluación debería, ¿no?, guiar y apoyar el proceso de formulación y preparación, ¿no? Idealmente en un sistema de inversión, ¿no?, como más completo, vamos a decir, ¿no? Los proyectos deberían prepararse y evaluarse por etapas, ¿no? Entonces, en general hay una primera etapa que está más relacionado a estudiar la problemática, formular alternativas, comparar alternativas, ¿no?, que también se apoya sobre la evaluación de proyectos, socioeconómica de proyectos, ¿no? Esa es como una primera etapa, ¿no?, inicial, ¿no? Y ya una vez que seleccione la o
una o dos alternativas como ya más, ¿no? que hacen más sentido, entonces voy haciendo más estudios, ¿no? Y voy de nuevo como en una etapa ya más intermedia, ¿no? De preparación, ¿no? Evaluándolas, preparándolas y evaluándolas, ¿no? Y a ese momento yo tomo la decisión de una manera de seguir con ese proyecto, ¿no? Ya todavía quedará una tercera etapa de preparación de los proyectos, que es preparar, ¿no? El proceso para su contratación, ¿no? Donde potencialmente también igual, ¿no? Se necesitan unos estudios adicionales, ¿no? Pero ya más en la lógica de poder ir contratando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si lo contrato por obra pública tradicional, voy a tener que hacer ya un diseño ejecutivo, ¿no? del proyecto, ¿no? Para ya poder ir definiendo precios unitarios, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente los proyectos deberían evolucionar, ¿no? E ir por esas fases, ¿no? Y entonces, ¿no? Deberíamos como de una manera apoyarlos, ¿no? Financieramente y presupuestalmente, poco a poco, ¿no? A cada una de las etapas, ¿no? Eso es lo que nos permitiría, ¿no? A la vez filtrar mucho más temprano, ¿no? Proyectos que no tienen tanto sentido, ¿no? Y en los cuales se invierte mucho y no. Yo he visto honestamente llegar proyectos, ¿no? Donde ya estaba el diseño arquitectónico, ¿no? Y no había estudio de demanda. Y entonces tú dices, ok, ya te gastaste no sé cuánto para hacer, ¿no? Un diseño arquitectónico bonito, pero ¿quién lo va a usar? ¿No? ¿Quién, no? ¿Cuántas personas? ¿A quién está dedicado? ¿Y cómo pudiste, ¿no? Al final llegar a un diseño arquitectónico de algo que tú no sepas ni exactamente cuáles servicios se demandan, ¿no? Realmente. Entonces digo, era un caso exagerado, ¿no? ¿no? Pero vamos a decir que no estamos tan alejados a veces, ¿no? De cómo se hacen las cosas, ¿no? Y aquí es dinero como mal gastado, ¿no? En la preparación, además, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ana Laura. Hay otra pregunta que, bueno, más que pregunta es un comentario, pero que ahora sí que coinciden contigo en que la construcción de indicadores, particularmente estos indicadores socioambientales, pues son, o de impacto ambiental, puede ser muy complicado, muy complejo desarrollarlos, ¿no? Porque son problemas que tienen muchas aristas y es difícil poder apropiarse de ellos de manera clara, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y hablando de indicadores, justamente, tú nos compartías este indicador que ustedes desarrollaron, ¿no? Que es el indicador de costo marginal por reducción de emisiones. Y ahí, ese indicador, ¿tú crees que podría ser una contribución también a incrementar las posibilidades de financiamiento de un proyecto? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, tú decías, bueno, hay financiamiento para apoyar proyectos que atiendan a la acción climática, ¿no? O sea, que contribuyan a la acción climática. El tema es que hay que estructurarlos bien, y en un momento dado también hay que justificar por qué vale la pena invertir en ellos. Pero no sé si en un momento dado, si uno se concentra en ese indicador de costo marginal y podría demostrar que tu proyecto versus otros proyectos puede contribuir, es decir, te cuesta menos reducir las emisiones de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto, podría ser más rentable. ¿Tú crees que eso podría ser una contribución, sin duda, de este indicador? Bueno, realmente el indicador de costo medio, ¿no? Del cual estaba hablando, sí lo propusimos, ¿no? El de costo marginal de abatimiento de gases de efecto invernadero ya está desde hace bastante tiempo, ¿no? Propuesto. La cuestión es que nos parece interesante que se esté también, ya que de una manera se hace el trabajo, ¿no? Para medir, ¿no? La reducción de emisiones, ¿no? En los proyectos, ¿no? Es también interesante de una manera sacar ese indicador porque justamente te permite comparar, ¿no? Y darte cuenta, ¿no? Que
hay unas alternativas, ¿no? Que son más rentables, ¿no? O menos costosas, ¿no? Para ir reduciendo emisiones. Y hasta honestamente yo diría más rentables. Todavía hay un montón de medidas, ¿no? Que tienen un costo marginal de abatimiento negativo, ¿no? Y en los cuales deberíamos, ¿no? También facilitar, ¿no? su uso, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias, Ana Laura. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí del público o de alguno de los otros, algunos otros participantes en este encuentro, pero de cualquier forma te agradecemos mucho, pues ahora sí que toda la explicación, todo el detalle que nos ofreciste para entender mejor esta metodología de evaluación, y que es una metodología que, claro, ahora sí que está siendo visionaria en el sentido, como tú lo decías, parece, y habría que invitar también a las distintas autoridades municipales y estatales a transitar a este manejo desde una perspectiva de economía circular de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, en la medida que haya más proyectos y que sean proyectos que sean financiados y demás, eso seguramente, digamos, inspirará a otras instituciones y a otras autoridades a seguir ese camino. Muchas gracias. No sé si quieras tus últimas palabras antes de retirarnos. Sí, no, muchas gracias por la invitación. De hecho, estamos trabajando bastante, ¿no? Sobre cómo ir, aquí hablé mucho ¿no? de cambio climático, ¿no? Pero también de manera general estamos trabajando en ver qué temas más relacionados a sostenibilidad, ¿no? Se pueden ir incorporando a la evaluación socioeconómica, ¿no? Y cuáles no, porque claramente no es la única herramienta, ¿no? Que yo deba usar para decidir de si al final ir con un proyecto o no, ¿no? En particular un tema, ¿no? Que ha tomado bastante importancia y que no logramos traducir tan bien, ¿no? De hecho, con una lógica de evaluación socioeconómica, es el tema del impacto que puede tener el proyecto sobre las poblaciones locales, ¿no? Y la aceptabilidad social, ¿no? del proyecto. En la lógica de la evaluación socioeconómica, no vale igual, ¿no? El beneficio para una persona pobre o para una persona rica, ¿no? Es como vale la misma cantidad. Y entonces también todo ese tema de aceptabilidad, ¿no? social de los proyectos es un tema sumamente importante. De hecho, ahorita estoy participando en Francia, ¿no? a procesos de revisión, ¿no? de las evaluaciones, ¿no? de proyectos. Y lo que estoy viendo es que el proyecto evoluciona, ¿no? en su preparación, también por las contribuciones que le hacen, ¿no? En los procesos de concertación social, ¿no? que le hacen como los que llamamos los stakeholders, ¿no? Pero que muchas veces son, ¿no? los municipios, las poblaciones locales, ¿no? Y lo que es interesante es que se apoya ese proceso de concertación sobre la base de una evaluación. Entonces, les presentan alternativas sistemáticamente, ¿no? en cada proceso de concertación. Entonces, sobre los componentes del proyecto, les presentan alternativas cifradas, en general, diciendo que esa cuesta es tanto, esa cuesta tanto, esa tiene tales beneficios, ¿no? Y les hacen escoger. Entonces, al final es verdad que no necesariamente termina siendo el proyecto como que hubiera costado menos, ¿no? Pero es el proyecto que al final tiene también, ¿no? un grado de aceptación social mayor. Y por grado de aceptación social están también atrás algunos beneficios, ¿no? que son difíciles de ir midiendo, ¿no?
Entonces, también yo creo que es algo donde México tiene que ir, ¿no? Mejorando y que va a la par. Entonces, como decía, ¿no? Al final hay tipos de evaluaciones o de procesos de preparación y evaluación de proyectos que son complementarios y hasta se pueden nutrir uno del otro, ¿no? Entonces, es verdad que cuando llegan al proyecto, al final en Francia, bueno, hay más probabilidad, ¿no? Que tenga aceptabilidad social. No siempre, ¿eh? Hay el famoso caso de un aeropuerto, ¿no? Que se canceló, ¿no? Pero vamos a decir que hay más probabilidad. Y es algo donde también yo creo que México tiene mucho que, ¿no? que mejorar, ¿no? En ese sentido. No nos queda más que agradecerte mucho, Ana Laura, por tu tiempo. Sabemos que aparte te estás conectando desde Francia y pues para ti ya son casi medianoche, entonces te agradecemos mucho tu disposición y compartirnos también, no solamente hoy que nos compartes los resultados de este trabajo, sino en general todo el trabajo hecho a favor de México y de que México pueda mejorar la estructuración y evaluación de sus proyectos que tienen que ver con infraestructura verde en México.